Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa número 160, el programa de Atilia Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero, y quien les habla, Paula Klachko, regresadita de México, ya les voy a contar. Anduvimos bastante viajeras y viajeros, también Marcelo hoy no va a poder acompañarnos, quién sabe, se viene en un ratito Fede a acompañarnos acá en el estudio, pero sí estamos comunicadas con un poquito a distancia, pero ahí, en la presencia, con Telma y con Atilio. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula, Telma, contentos. La verdad que un pequeño problemita de salud me impide estar allá. No es nada serio ni nada, pero molesto. Pero bueno, seguiremos el programa desde acá, aprovechando lo que hemos aprendido en la pandemia, ¿no es cierto?, a manejarnos en el mundo de la virtualidad. Así que bueno, y con muchas novedades que vamos a tener hoy en el programa. Así que feliz de estar conectado. Claro que sí. Y Telmi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo mismo me pasa a mí. Lo mío no tuvo que ver con salud, sino con así accidentes y problemas caseros. Pero bueno, acá estoy con mucha información, con mucho para comentar, porque bueno, como pasa casi todas las semanas, tenemos novedades del imperio de Estados Unidos, nuestros países, de nuestros países de América Latina y también del mundo. Hoy vamos a estar mirando también un poquito otras zonas que no vemos normalmente y que son súper importantes. ¿Cómo? ¿Cuáles? Y, por ejemplo, la India. Uh-huh. Por ejemplo, la India, ¿no? Porque el presidente Vladimir Putin estuvo de visita, se encontró con el primer ministro Narendra Modi. Narendra Modi es un mandatario hiperconservador, hiperreligioso, hipermusulmán, digamos, No, de derecha extrema. No, perdón, musulmán, antimusulmán, súper antimusulmán. Claro, claro. Sí, persecutor de los musulmanes, un país como la India, que sí, él es hinduista, perdón, quise decir antimusulmanes. Uh-huh. Su país, él es hinduista y su país ha sido históricamente un país que ha, digamos, tenido una amplitud religiosa enorme, porque de hecho está compuesta por hinduistas, por musulmanes y otras religiones, ¿no? Pero bueno, digo esto por la característica de este mandatario, que es bien diferente a lo que es Vladimir Putin, pero que conforman este nuevo mundo de Oriente junto con China, junto con los países del Indo-Pacífico, conforman un mundo, los BRICS, que está en evolución, en transformación y, en mi opinión, con esperanza. Entonces, por eso me parece que es interesante también ver un poco qué pasa del otro lado. Así es, así es. Uy, qué bueno. Miren, justo a tiempo, acá para no quedarme solita en el estudio número 1 mayor de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, hace su entrada triunfal Federico Montero aquí, así que espectacular. ¿Cómo anda, Fede? Hola, buenas tardes. Gracias por lo de triunfal. Bueno, vamos a cruzar los dedos y esperemos que se mantenga esa actitud. Bueno, ¿cómo andás? Qué gusto tenerte acá. Hace un rato que no nos cruzábamos porque uno viaja, el otro va, el otro viene, la otra. Bueno, así que vos acá sos una chica muy ocupada. Y sí, anduve viajando bastante estos tiempos y bueno, ni más. Tendríamos invitaciones a Venezuela, que esta semana se va a estar realizando la Asamblea por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, pero bueno, está complicado viajar. Ya vamos justamente, una de las entrevistas que tenemos hoy va a ser a Miguel Ángel Pérez Pirela, que es un periodista, que es coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Vamos a estar en un rato más hablando con él. Vamos también a abordar con Telma la cuestión del nuevo corolario Trump a la doctrina Monroe, ¿no? Es un documento donde plantean abiertamente su estrategia de, bueno, como siempre, pero siempre la van afinando, la van adecuando a los tiempos que corren de recolonización, de su afán, ¿no? De su intento, de su deseo de recolonización de nuestra América. Vamos a estar con Telmi analizando eso. Sí. Va a ser a dúo con Atilio también. Claro, sí, por supuesto.
Atilio está en todas, él está siempre, todo, presente en todo. Y bueno, y también vamos a estar hablando de Honduras, que vamos a tener una entrevista también con Ezequiel Sánchez para analizar un poco los resultados de las elecciones del domingo pasado en Honduras, muy complejo, un panorama realmente complejo. Bueno, y hacemos los saluditos también de rigor, vamos a agradecer. Bueno, aparte primero decimos que acá nos pueden ver por el canal de YouTube, que Somos Radio AM530, nos pueden escuchar, por supuesto, como siempre, por la AM530, Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, y si no, por la FM 90.7, que es la radio de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, como ustedes saben que esto es una coproducción de la UNDAV y la radio de las Madres de Plaza de Mayo, y toda una red de emisoras hermanas de América Latina y de Argentina, de nuestro país. Agradecemos muchísimo. En la operación técnica hoy nos acompaña Gianfranco Maceo, y también, por supuesto, le mandamos un beso enorme a Leandro Deza, que está en la producción y estuvo, pero ahora nos acompaña desde su casa porque estaba también así con un poco de nana, así que te mandamos un beso grande, Lean, cuídate mucho. Y en la operación de streaming, Santiago Martínez, y como siempre también en la producción artística, Lalo Recanatini, y desde la Universidad Nacional de Avellaneda, Noelia Giorgi y Rodolfo Amawi. Bueno, pueden dejar mensajes al 11 3200 0530, 11 3200 0530, también está el chat ahí de YouTube, porque hoy, como siempre, vamos a estar sorteando... ¿Qué sorteamos? Un libro que se llama La Era del Algoritmo, qué interesante, ¿no? La Era del Algoritmo, una mirada crítica a la economía de plataformas, qué temita, de Julián Sicari y Martín Burgos, como siempre, donado gentilmente por la editorial Continentes. Así que le agradecemos mucho, y el que gane el sorteo de este libro lo podrá pasar a retirar en la semana por la librería Badaraco, de nuestros amigues también, en la avenida Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires. Y también agradecemos a Iriarte Verde, que auspicia nuestro programa, que es una cooperativa de trabajo de alimentos agroecológicos, que está en Barracas, en Río Limay 1233, y pueden ir de martes a viernes de 9 a 18 o los sábados de 9 a 19, o entrar y chusmear todo y hasta comprar de manera virtual, y se lo llevan a su casita en iriarteverde.com.ar. Bueno, y dicho esto, yo quisiera que Fede nos cuente un poquito, porque viene de un evento que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Por Derechos Humanos y Cristina Libre. Contanos un poquito. Sí, es el 9º Encuentro Federal de la Red de Derechos Humanos, un espacio de trabajo sobre la temática de derechos humanos en un sentido integral, que comenzó con la resistencia al macrismo y se sostuvo durante bastante tiempo, articulada por la Red Federal de Derechos Humanos. Ahí un poco la figura que cumple el rol de articulador es Horacio Pietragala, recientemente electo diputado nacional dentro de la lista de Unión por la Patria. Y que fue el secretario de Derechos Humanos. Fue secretario, ¿no?, de Derechos Humanos de la Nación, pero tiene carácter federal, con mucha presencia de las provincias, gente de Misiones, Formosa, La Rioja, la verdad que interesante, comisiones temáticas de distintos temas. Me tocó coordinar la Comisión de Trabajo y Derechos Humanos, justamente con dirigentes sindicales como Mario Paco Manrique, Sergio Palazzo, Natalia Saracho, y justamente una compañera de la UNDAV, la secretaria general del gremio no docente de la UNDAV, Ana Laura Ruggiero, y bueno, se discutió la cuestión obviamente la cuestión de la libertad de Cristina como una clave de la etapa política, pero en particular en esta comisión, uno de los ejes que se publicaron el día de ayer como convocatoria a los temas para las sesiones extraordinarias, que es la reforma laboral. Así que bueno, intensa la discusión, luego hubo un panel de cierre, con la participación de Sergio Maldonado, de Irina Hauser, mandaron videos Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto, Charlie Pisoli y Máximo Kirchner. Y bueno, después se hizo una movilización que está sucediendo en este momento a la casa de Cristina, cuadra, ¿no?, que está a la vuelta. A la vuelta de Así que bueno, interesante, un espacio de discusión, de elaboración de propuestas y de resistencia en la etapa que nos toca vivir en la Argentina.
Importantísimo, todos los temas son estratégicos contra los que tenemos que resistir y luchar, bueno, en este retroceso que vivimos y que tenemos que rearmarnos como campo popular y darnos estos espacios para debatir y construir. Y bueno, y en esta semana que también se recordó a Eve, ¿no? A Eve Eterna, fue la semana de Eve Bonafini, así que bueno, Eve estaría ahí encadenada a la casa de Cristina, ¿no? Así es, se la recordó también en el encuentro federal, sí, sí. Absolutamente, y también este lunes, ya que hablas de estos tanto que ver, se cumplen 45 años de la secuestro y posterior desaparición de los 12 de la Santa Cruz. Así que también aprovechamos a convocar, a invitar, porque el lunes 8, que es feriado aquí en la Argentina, va a haber a las 5 de la tarde ahí un encuentro en la misma iglesia de la Santa Cruz, de donde fueron secuestrados la mayoría de los 12, que es qué paradoja, en la calle Estados Unidos y Urquiza, ahí cerca, en el barrio de San Cristóbal. Así que todas y todos los que podamos ir, también en este momento más que nunca, que vienen a atacarnos, nuestras banderas históricas de memoria, de verdad y de justicia, también apoyarnos y estar, es bien importante. Ya que estamos, y me lo saco de encima, esta cuestión para no olvidarme de propaganda. Ay, qué feo que queda sacar de encima. Aparte, es una actividad re linda, organizada por la mayoría de los que estamos acá. Queremos también invitar mañana, domingo, 7 de diciembre. A ver. Sí, es una actividad muy linda, es una jornada entera de brindis, de fin de año, de despedida de este año, que tiene que ser de balance y de predisponernos a la lucha para el año que entra. Es una jornada de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Va a ser en Los Pompas, que es un lugar precioso, en grupo de teatro comunitario en Parque Patricios, que queda en la avenida Brasil y entre Caseros y Catamarca. Es un lugar bellísimo. Arrancamos a las 12 con una obra preciosa que se llama Santa Mesa, de teatro de objetos, dirigida y actuada por Agustina Ruiz Barrea, que es la directora de Los Pompas, que es una obra preciosa donde nos pone todo lo que hay que discutir y pensar en este momento de la humanidad en una mesa. Y luego la obra incluye el almuerzo. Eso, bueno, quienes quieren participar de esa parte tienen que hacer un aporte, porque es la obra, es el almuerzo, es el trabajo del grupo de teatro Los Pompas. Y después viene la tercera mesa redonda en defensa de la humanidad, de la red, que es ahí mismo, que es justamente en homenaje a Fidel. Sabemos que hace poquito se cumplió un aniversario del natalicio y también ya estamos en el año, perdón, al revés, se cumplió un aniversario de que ha abandonado su vida biológica y estamos en el centenario de su natalicio. Entonces vamos a homenajear a Fidel para aprender de sus lecciones y legados para afrontar los desafíos del presente, así se llama la mesa. Y vamos a contar con, espero no olvidarme de nadie, con el embajador de Cuba, que se llama Jorge Martí, nuevo y flamante embajador de Cuba, con Juliana Marino, que fue la compañera embajadora en Cuba durante el gobierno de Cristina. Vamos a contar con Héctor Bernardo, vamos a contar con un señor que se llama Tilio Borón, que no sé si la conocen, que tanto también tuvo su relación de amistad con Fidel, con Estela Coloni lo mismo, ¿no? Toda la experiencia que tiene la compañera Estela y su relación con Fidel en la mesa. Vamos a contar también con Manuel Santos Iñurrieta, que desde el teatro y la dramaturgia también nos viene a traer su palabra. Recording in progress. Voy a estar coordinando la mesa, la palabra también de Héctor, el compañero de Los Pompas, y después me fijo bien, pues tengo miedo de estar olvidándome de alguno, pues éramos bastantes. Y ni más ni menos que también quienes vamos a entrevistar hoy a Miguel Ángel Pérez Pirela, también desde Venezuela, porque hablar hoy de Fidel es también hablar de esta guerra del imperialismo que le hace a los pueblos y tiene a Venezuela una vez más absolutamente en el centro de la escena. Eso va a ser a las 2:30, 3 de la tarde en Los Pompas, eso es con entrada gratuita, así que quienes quieran acercarse van a estar un montón, aparte de compañeros, por supuesto, Telma, va a estar Alicia Castro, va a estar Carlos Raimunder, un montón más. Eso, después se los recordamos cualquier cosa. Pero bueno, compañeros. La dirección sobre todo, ¿no? Sí, dale, después en un ratito busco bien exacto y recordamos bien la dirección y todo y lo volvemos a mencionar. Bueno, compañeras, a ver, no sé si ya estamos, no, todavía falta, comunicarnos con
con el compañero Miguel Ángel Pérez Pirela, pero bueno, con él vamos a estar entonces analizando, ustedes saben, la situación de Venezuela, todas y todos, ¿no? Estamos todos hablando de eso. Un recrudecimiento de la presencia militar, ya con amenazas de intervención terrestre, que bueno, hay que poner entre comillas qué podría significar eso y qué tan real es, pero bueno, la búsqueda permanente del hostigamiento, la guerra psicológica y quebrar la unidad entre el pueblo chavista, las Fuerzas Armadas bolivarianas y el gobierno, lo que no pueden lograr a través del juego político, bueno, se busca hacerlo de esta manera, en un momento geopolítico determinante, ¿no? Sí, así es. La verdad es que otra vez la andanada de críticas es como que se utiliza Venezuela como un parteaguas en la geopolítica mundial, se utiliza también en la política interna de nuestros países, con como siempre, en una doble vara absoluta. Cuando Estados Unidos puede no solamente desplegar la flota y amenazar con invadir militarmente, sino también la ejecución extrajudicial y sumaria de más de 80 personas en el Mar Caribe y también en el Pacífico, venezolanas, pero también de Trinidad y Tobago, pero también de Colombia, sin juicio alguno, sin nada. También. Sí, no, una cosa interesante que se ha descubierto, que ha salido la semana pasada, es que la familia de uno de los pescadores, porque no eran obviamente narcoterroristas, la familia de uno de los pescadores que eran colombianos y que habían partido de Santa Marta, están haciendo un juicio en justamente en el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Y esto se le ha dado espacio y están justamente investigando sobre ese tema. El otro es gravísimo. En la primera andanada de bombardeos el 2 de septiembre, quedaron sobrevivientes, quedaron 2 personas sobrevivientes. Y al conocerse de este tema, el ministro, que ahora se llama ministro de Guerra, dio la orden de matar a todos. O sea que hubo un segundo bombardeo para matar a los sobrevivientes. Esto llegó al Congreso de Estados Unidos, y en el mismo Congreso de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas están pidiendo explicaciones, por supuesto al ministro, pero también al presidente Donald Trump, que por ahora no responde, pero que realmente, creo yo, va a ser muy fuerte, una situación muy fuerte para su estabilidad, digamos, para su estabilidad como presidente. Sí, aparte también se desarrollaron en el propio Estados Unidos un montón de movilizaciones, se ven carteles en esquinas súper famosas, hand off Venezuela, no a la invasión militar. Se han conocido también encuestas de opinión pública de la población estadounidense que un 70% por supuesto está en contra de esta locura asesina y guerrerista en la propia América Latina. Y bueno, y dentro del juego de esta doble vara permanente que ya recién Telma ponía sobre la mesa, también agregamos que mientras utilizan esta narrativa ridícula del narcoterrorismo para atacar a estas embarcaciones y para desplegar la flota de guerra como no se veía, no sé, desde la crisis de los misiles con Cuba en el 62, mientras utilizan la narrativa del narcoterrorismo, que le agregan al narcotráfico la palabra de narcoterrorismo, y esto le serviría a Trump para evadir la aprobación del Congreso estadounidense en cualquier tentativa de invasión. Al mismo tiempo indultan a el narcotraficante probado, absolutamente probado, extraditado en 2022, nos referimos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue extraditado en 2022, fue el presidente que antes de Xiomara Castro, a Estados Unidos, y que cumple una condena cumplía, porque lo acaban de indultar, una condena de 45 años por los propios juzgados estadounidenses. Entonces, al mismo tiempo, ¿no?, en todo este juego de idas y venidas, de doble vara, realmente, no sé, siguen aduciendo que en Venezuela, no sé qué, que el régimen, pero no hay peor injusticia que las que están cometiendo a los ojos vistas del mundo entero Estados Unidos, ¿no? Sí, en momentos en que se pretende bombardear a México y a Venezuela sobre la base de que ahí hay grupos armados que trafican sustancias
prohibidas, ¿verdad? Lo de Juan Orlando, es un escándalo. 45 años de prisión. Bueno, su hermano, que es Juan Antonio Hernández, le dieron una cadena perpetua más 30 años. En caso de que llegara a revivir, tenía todavía 30 años más de condena. O sea, son dos narcotraficantes tremendos, pero bueno, para Estados Unidos el tema es irrelevante. Ellos pretenden hacer lo que quieren y creen que el mundo les va a creer. Pero bueno, ahí estamos. Creo que tenemos una visita, me parece. Bueno, no sé. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Tenemos ya una tenemos. visita. A ver, a ver. ¿Cómo no? Bueno, entonces ya lo podemos anunciar, justamente estamos hablando de este tema que es Venezuela, y para eso, como anunciábamos antes, ¿sí lo tenemos, Gianfranco? Sí, lo tenemos. Perfecto, Está ahí, bueno, está bueno. ahí. Oh, bueno, pero desde acá no lo vemos, Atilio, en ¿No el lo ves? estudio. No, por Ah, eso, no. A Ahí ver, ahora con sí. el Ahí fondo de está, su claro. biblioteca y todo. Ah, bueno, ahora sí, hay tiempos radiales de la producción, pero ahora sí, lo estamos viendo, ya está con nosotras y nosotros Miguel Ángel Pérez Pirela. Es un gusto, es un placer, es un honor volver a tenerte en Diálogo Internacional. Esta semana te estamos exprimiendo desde Argentina, ya estuviste el jueves con nuestra compañera querida Cintia García en su streaming, también en su programa de radio La García, pero bueno, queremos volver a tenerte acá. Miguel es filósofo, es el director de La Iguana TV, un medio importantísimo en Venezuela, es también quien está entrevistando todos los lunes al presidente Nicolás Maduro en su programa, así que está muy afilado con todo, y también es el coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Miguel, te agradecemos muchísimo por estar otra vez con Diálogo Internacional. ¿Cómo estás? Bueno, un gran abrazo, muy feliz de estar con ustedes y más bien agradecido por todas estas actividades que se están haciendo desde Argentina en un momento tan icónico, ¿no? Tan, diría yo, histórico, no solamente para Venezuela, para el Caribe, sino para toda nuestra América. Nos recordaremos durante mucho tiempo de estos días, de estas semanas, de estos meses. Sí, así es, la verdad que sí. Atilio, adelante. No, me parece bien lo que está diciendo Miguel Ángel, y que bueno, estamos muy preocupados, y la idea de que tenerte acá en el programa hoy de todos nosotros era que nos contaras cómo está el asunto. Yo estoy viendo, por ejemplo, el tráfico aéreo en Maiquetía, está bastante normal. O sea, aparentemente el famoso cierre del espacio aéreo fue una bravuconada, pero estaba mirando aviones que llegaban de Madrid, de Lisboa, de República Dominicana, de Santo Domingo, de La Habana. O sea que aparentemente, ¿qué pasó con eso? Bueno, aquí lo que pasó fue que Trump tomó una medida unilateral, porque además pretender desde un gobierno extranjero cerrar el espacio aéreo de un Estado-nación que no es el propio, es absolutamente un delirio. Pero la primera persona que contravino y que desafió a Donald Trump fue Donald Trump, porque finalmente él mismo contravino a el bloqueo que él había hecho. Estamos en momentos donde ni siquiera un buen guionista de Netflix o de HBO, de series gringas, podía explicar todo eso, al punto que él bloquea el espacio aéreo y hace llegar un avión de Easter en esas mismas horas posteriores al cierre del espacio aéreo. Pero no contento con eso, el gobierno de los Estados Unidos, un poco de días después, agarra y envía una carta al gobierno de Venezuela pidiendo que por favor siguieran llegando aviones los miércoles y los viernes, aviones que son de vuelos charter estadounidenses trayendo migrantes. Entonces, parecía que pasaba un poco, Atilio, amigas, amigos, como con el petróleo, ¿no? Que nadie puede comprarle petróleo a Venezuela, menos quien prohíbe comprarle petróleo a Venezuela, que son los Estados Unidos. Así que esto fue, yo lo tildo como un grave error político, y diría yo incluso si me empujan geopolítico por parte de Donald Trump, pues hay cosas que no se pueden decretar unilateralmente. En mi novela Pueblo, uno de los protagonistas, que es un tipo así también prepotente, mira la línea del horizonte y dice, ¿qué es eso allá? Y le responde a su secretario, eso es la línea del horizonte. Y él dice, acérquenmela porque está muy lejos. Entonces, algo parecido ha venido pasando con Donald Trump. Incluso este dato es importante. Estas operaciones
militares y estas provocaciones militares que lleva a cabo los Estados Unidos, lo está llevando hasta ahora, después de 2 meses y algo, en aguas internacionales. La verdad, y esto lo digo con conocimiento de causa, es que ellos nunca han pasado de 1 centímetro el territorio venezolano. Y esto es un dato fundamental porque esto muestra con todo un gran, entre comillas, respeto, por utilizar una palabra, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es una de las fuerzas, sobre todo en plano aéreo, más importantes de la región. No es comparable, evidentemente, con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con el Ejército de los Estados Unidos. En el Roosevelt B. en el portaaviones hay 70 casas, solamente en el portaaviones, nosotros tenemos 7. Pero a pesar de esas diferencias, esas desigualdades militares, ellos nunca se han atrevido realmente a entrar en el espacio aéreo venezolano, aunque de alguna forma lo han como sugerido sus medios de comunicación, como igualmente pasa, antes que me hagan la pregunta, porque yo sé que es lo que me van a preguntar, con la reunión entre el presidente Trump y el presidente Maduro. El presidente Trump y el presidente Maduro tuvieron una reunión absolutamente cordial. Y cuando digo cordial lo coloco entre comillas. Si quieren podemos hablar de eso, pero un abreboca. Lo que hacen filtrar los Estados Unidos y lo que hace filtrar, también lo digo con conocimiento de causa, Marco Rubio, es que hubo un ultimátum, es que el presidente Nicolás Maduro le habría dicho que entonces la transición sería con la vicepresidenta. Todo eso es absoluta y estrictamente falso. Eso es lo que se escucha por estos días en los medios de las derechas, en CNN, en France 24, yo venía escuchando para acá, en la DW de Alemania. Eso es lo que están diciendo. La narrativa es que ya hablaron para negociar, que Maduro, así le dicen, ¿no? Irrespetuosamente, se va a ir a Qatar 1 año y medio, 2, y que están negociando qué va a pasar después, y que $200 millones, y que bla, 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 y que los que sabemos y quienes fuimos y sabemos y estamos en la lucha en común con el pueblo venezolano, sabemos que justamente la operación es personalizar algo que no es así, porque ahí hay un proceso revolucionario, ¿no? No, pero todo lo contrario, es decir, el hecho mismo de que desde la Casa Blanca, otro detalle fundamental, desde la Casa Blanca llamen a Miraflores, nos llamaron a Oslo, nos llamaron a Madrid, nos llamaron a Miami, y digo esos 3 muy intencionalmente, allá está Guaidó, el Edmundo está por allá, y la otra está por allá a ir a buscar su $1 millón. No llamaron allá, no llamaron a esos países. Llamaron a Miraflores, y en Miraflores respondió el presidente Nicolás Maduro, y la conversación fue de Mr. President a Mr. President. Eso ya por sí mismo, incluso antes de entrar en el contenido, que podemos ya adelantar, porque lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, tiró unas pinceladas, ya esa llamada es un hecho también prácticamente inédito en los últimos años. ¿Cuándo fue la última vez, Atilio, tú que eres tan avisado en estos temas, que un presidente de Venezuela y un presidente de los Estados Unidos conversaron? ¿Cuándo fue realmente la última vez? Entonces, independientemente, ya vamos a entrar en el contenido cordial de la llamada, pero independientemente, ya eso da, y de eso se ha hablado poco, un reconocimiento tácito de Estado-Nación a Estado-Nación. Y esto cambia, créanme, absolutamente todas las cosas, no solamente en términos diplomáticos, sino también en términos geopolíticos. O sea, reconoce que Juan Guaidó no es el presidente de Venezuela, sino que el presidente Nicolás Maduro. Correcto. Juan Guaidó en estos momentos se está especializando en 2 cosas: en jugar pádel en Miami, en sitios muy costosos, y en dormirse en los aviones. No, el presidente Nicolás Maduro respondió a las 11 de la noche, hora venezolana, de forma muy despierta, muy altiva, y de tú a tú, porque eso es otro tema fundamental. Es decir, también en términos diplomáticos, ¿qué se ha hecho por parte de los Estados Unidos? Y esto lo digo todo a título absolutamente personal. Desde los Estados Unidos han habido provocaciones militares, desde los Estados Unidos ha habido todo tipo de amenazas, ataques electromagnéticos que Cuba lo denunció. Y desde Venezuela, en 2 meses y medio, el presidente Maduro, el gobierno bolivariano del Estado venezolano se ha mantenido firme en una sola postura, que es derecho internacional, Constitución, soberanía y paz. No se ha movido de ahí. Y sin moverse, el teléfono de Miraflores repica y él atiende, y créanme que la conversación fue en esos términos. Es decir, quien conoce además el talante de Nicolás Maduro y quien conoció a Hugo Chávez,
vas a ver muy bien que no se va a dejar, lo Para digo a nada. título personal, nariciar, como acaso si se dejan nariciar aliados de la OTAN, aliados primeros ministros europeos, por Donald Trump. Incluso voy más allá. Después no, el mismo día que el presidente Nicolás Maduro avanza estos detalles, insisto yo con la expresión, estas pinceladas desde Petare, estaba por cierto con las comunas porque era miércoles de comunas, el miércoles en la noche Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, tenía su programa con el Mazo Dando. Y ahí él avanza incluso el hecho de que se podría estar hablando entre los equipos para un encuentro, y lo digo muy intencionalmente, face to face entre los presidentes. ¿Y por qué digo face to face este encuentro de los presidentes? Porque hace aproximadamente 2 semanas yo tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Nicolás Maduro el lunes. Ese domingo anterior, Donald Trump había dicho, bueno, el diálogo, eso fue el domingo. El lunes lo mencionó 2 veces. Cuando ya llegamos a la tarde, noche de la entrevista, yo le pregunto con la declaración del presidente Donald Trump, mire, señor presidente Nicolás Maduro, aquí Donald Trump dice que habla de diálogo, conversación, y él me dice algo muy concreto, me dice, si es en términos de respeto y de face to face, es una expresión del presidente Nicolás Maduro, vamos a hacerlo, es decir, de igual a igual, de hombre de Estado a hombre de Estado, y sin andar por las ramas. Esto evidentemente le cayó un balde de agua fría a todo el extremismo de Miami, a todo el extremismo de Venezuela, que tienen ahorita entre 3 y 5% de popularidad, y echó por la borda a todas las matrices, sobre todo, recordemos este nombre, Reuters. La primera lancha, la matriz de la primera lancha vino de Reuters. En la noche del lunes en la noche, Reuters que comienza a lanzar esto de una transición con la vicepresidenta, etcétera. Lunes en la noche, ya el país amanece, horario europeo, con esta matriz de opinión del ultimátum, etcétera, y esta matriz de opinión, el presidente hasta ese momento no ha dicho nada, porque él habla es el miércoles, 24 horas después. Pero resulta que en la mañana del martes, cuando lanzan esa matriz, que aparece una carta donde el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela le dice al gobierno de Estados Unidos, sí, acepto tu petición de volver a traer vuelos. Es decir, se vuelve a ratificar que existe un diálogo y puentes diplomáticos abiertos y conversaciones que incluso deciden si vuelos van o vienen. Bueno, cuánto para tener en cuenta, porque realmente es tanta la andanada de ataques que le hacen cada día que es impresionante. Y vos mencionaste, Miguel Ángel, a Guaidó, y justamente otro de las patrañas que le hicieron a Venezuela la semana que pasó fue terminar de robarles Citgo, que es la empresa, la filial de PDVSA, de la petrolera de Venezuela en Estados Unidos, que tenía, no sé, espero que la puedan recuperar, tantas estaciones de servicio, refinerías, ¿no? 5.000 estaciones de servicio y 2 o 3 enormes refinerías. Eso fue algo impresionante, ¿no? También en esta doble vara, de incluso ellos, que son ¿no? los adalides del capitalismo y de la propiedad privada, pasándose por encima, también eso. Sí, bueno, excelente pregunta, y además la uno con la anterior, porque la respuesta que da el presidente Nicolás Maduro, con todos nosotros comiéndome las uñas, incluso Atilio allá desde Argentina, porque lanzan esta matriz de opinión, hablaron, dice que fue un ultimátum, y todos nosotros como si fuéramos unos principiantes nos estamos comiendo las uñas. ¿Y qué dice el presidente Nicolás Maduro? Dice, yo fui el canciller más longevo de Hugo Chávez, aprendí de él que no hay que apostar a la diplomacia de los micrófonos. Y citando a José Martí, dice, en silencio se tenía que hacer. Es decir, una persona que conoce muy bien el juego de ajedrez, de la diplomacia y de la geoestrategia y de la geopolítica. Ahora, todo esto comienza a levantar suspicacia, y ya yo el lunes en la mañana en una entrevista a Unión Radio, una radio privada venezolana, decía, hey, todo esto no será una cortina de humo para terminar de, no es vender al final, porque están regalando Citgo. Estamos hablando de una empresa de más de 20.000 millones de dólares que todos los años produce aproximadamente 5.000 millones de dólares, y que fue la que le termina pagando también la escuela privada carísima allá en Europa y en Madrid a los hijos de Leopoldo López y a la mamá de Leopoldo López, y que mantiene a una supuesta Asamblea Nacional del 2015, y que de todos estos
billions dólares, ¿no? De estos miles de millones de dólares, billones de dólares en impropiación en castellano, a estos señoritos del gobierno paralelo se le están dando 500 millones de dólares, es decir, se le da casi que los restos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Coloca una cortina de humo donde pareciese inminente, ya sabemos que no tanto, una invasión militar a Venezuela, y mientras tanto salen, después de 2 meses y medio, sacan este conejo del robo absolutamente vergonzoso por parte de estos supuestos venezolanos de Citgo. Y entonces aquí entendemos, queridos, queridas, que la operación de Guaidó, de este gobierno paralelo, no fue una operación política, fue una operación financiera, fue una operación de ladrones de cuello blanco, fue una estafa en toda la línea. Y esto entonces sale a la luz pública porque el Estado venezolano, a través de la vocera, que es la vicepresidenta de la República, sale, muestra las caras y los nombres de esta gente, nombre y apellido, y justo después también la Asamblea Nacional se pronuncia como poder legislativo contra este robo. Bueno, aquí entonces comenzamos a entender que la oposición venezolana, en este caso ahora la oposición extremista venezolana, porque de ahí sale una oposición democrática que está sentada en los curulos, que ha ganado alcaldía, que ha ganado gobernaciones, pero esta oposición histórica contra Chávez y después contra Maduro no era una oposición política, sino que era una banda financiera, que hizo negocios con Citgo, que hizo negocios con la supuesta lucha por la libertad de Venezuela, que hizo negocios con los migrantes venezolanos, que también junto con una parte de las Naciones Unidas hicieron ahí un gran negocio y daban no sé cuántos dólares por migrantes, etcétera, etcétera. Es por eso que hoy día, insisto, la popularidad de esta gente está entre el 4 y 7%. Miren, cualquier premio Nobel en cualquier país, aunque sea un premio Nobel, disculpen el chiste, el mal chiste, de podología, sería celebrado por el pueblo. Bueno, aquí a esta señora le dieron un premio y a nadie le importó y a nadie le importa. Qué vergonzosamente va a ir nuestro fantoche presidente Javier Milei, ahí que se hace el perrito faldero de Trampa, a acompañarla a María Corina Machado en Noruega. Qué vergüenza, ¿no? A ti, uno de los pocos que quedó, y disculpa Paula uno de los pocos que quedó, porque en la agenda también le anuló medio mundo. En este momento, bueno, estamos muy ajetreados con la política internacional y con la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. En estos momentos nos informa que la supuesta jornada de apoyo a la paz y a la democracia allá que está propiciando esta señora en Madrid, que ahorita dejó de ser Miami el bastión, ahora es Madrid, no llegaron a 300 personas. Ah, bueno. No llegaron a 300. Telma. No, yo quería preguntarte, Miguel Ángel, si a partir de esa conversación, si sabés cómo sigue esta etapa, si va a haber una nueva conversación, si quedaron en algo, si se quedó, porque el rumor es que a partir de ese momento se cortó todo contacto con la Casa Blanca. No, todo lo contrario, todo lo contrario. De hecho, ya yo venía avisando en las últimas semanas, gracias por la pregunta, muy buena esta, porque además me permite hacer una aclaratoria. Yo venía diciendo en las últimas semanas, no, que se va a dar un diálogo. Yo decía, ya el diálogo se está dando, incluso antes de la conversación, porque cuando Donald Trump dice, bueno, me dicen que el gobierno venezolano quiere hablar, claro, lo dice como si fuera... Y entonces de este lado dice, sí, es posible siempre que sea con un lenguaje respetuoso, y vuelve, ya ese acercamiento que se venía dando en sí mismo era una forma de diálogo que termina llegando a una llamada telefónica. Y aquí sí lo digo con conocimiento de causa, la llamada telefónica es el inicio de, es decir, no es el final de nada, porque si no, ¿qué sentido hubiera tenido la llamada telefónica? Es decir, el hecho de que hayan querido vender la llamada telefónica como un ultimátum o decir que ahí terminó todo, es evidentemente una estrategia mediática, solo eso, que además nosotros no conocemos de memoria, ¿no? Quienes hemos estado detrás del ir y venir de los gobiernos de los Estados Unidos y de la forma y la metodología de los Estados Unidos. No, de esa llamada telefónica, y por eso insisto en citar a Diosdado Cabello ese mismo miércoles en la noche, se desprende que equipos de trabajo se activan para continuar evaluando qué cosa. Bueno, eso solamente lo dirá la realidad y lo dirá el tiempo. Pero lo cierto es que sin leer las cartas o leer las manos
la palma de las manos, ya tenemos suficientes elementos por parte de Donald Trump que dijo, esta llamada ni bien ni mal se verá. Imagínate, el presidente de los Estados Unidos hablando del presidente de Venezuela y después el presidente de Venezuela diciendo que es una llamada cordial. Ese presidente, miren, esto también tiene que quedar muy claro. El presidente, aquí decimos en Venezuela, no sé allá en Argentina, si yo digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano. El presidente Nicolás Maduro sí dice que la llamada fue cordial, es porque tiene cómo demostrar eso. Y ha pasado en otras ocasiones con el gobierno venezolano, que termina mostrando, desmintiendo la realidad y todos estos decires mediáticos. Entonces ya tenemos suficientes elementos para saber que se dio una llamada, que fue el presidente Donald Trump que llamó, que la llamada duró aproximadamente 14 minutos, como digo, también con el tema de las traducciones, que fue una llamada cordial, y que de ahí se desprende entonces la activación de grupos de trabajo para continuar explorando. Esto es política, esto es diplomacia. Lo otro es operaciones mediáticas, y lo otro más allá son operaciones militares. Claro. Entonces, si esta llamada se dio, o sea, Donald Trump no necesitaba llamar a nadie, tiene el ejército más fuerte de los Estados Unidos, pero del mundo, los Estados Unidos están amenazando con que, así lo dijo, era fácil llegar a Venezuela por tierra. Y aquí yo les diría con Diosdado Cabello, cualquiera que quiera entrar a Venezuela, y lo dice la historia de estos últimos 200 años, sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. No es anodino, y lo conversamos en algún momento con algunos de ustedes, que aquí, incluido este servidor, entre 6 y 8 millones de ciudadanos, incluso chavistas, independientes, opositores, nos hemos alistado a la reserva, a la milicia, y estamos dispuestos a defender este país. Ahora, hay que comenzar a sacar cuenta, y Atilio ha sacado cuenta en otras ocasiones, ¿cuántos militares le costaría a ellos para llegar? Uno no puede hacerse de un país mediano como Venezuela solamente vía aérea. Es decir, usted tiene que entrar, y si usted tiene que entrar, necesita mucho más marines que los que están en estos momentos en el FOR y en aquí y allá. Y además, y aquí quería llegar antes que usted me lo pregunte, el presidente Donald Trump está arrinconado. Hesed, su secretario, ellos lo llaman de guerra, todavía no se ha cambiado el nombre como tal, su secretario de defensa está arrinconado, le terminó echando la culpa esta semana a generales 4 estrellas. Marco Rubio, bueno, en estos momentos es una piedra en el zapato para el presidente Donald Trump, que está rompiendo todos los récords. Desde los tiempos de Nixon no tenían unos números tan bajos. Los demócratas y los republicanos están mandando a investigar los ataques aquí en el Caribe y en el Pacífico Occidental. Los republicanos. Este tema de atacar a una lancha y después rematar a los dos que quedan vivos es público notorio y comunicacional, está grabado. Medios de comunicación como CNN, como The New York Times, parecen algunas veces medios de comunicación chavistas de aquí, como decir Correo del Orinoco, Diario Vea, por la razón que le están dando a Venezuela. Cuando uno empieza a ver ya medios de comunicación como El País, es decir, no la tiene fácil. Si esta operación hubiera salido como ellos querían, si no, esa llamada no se hubiera dado. Bueno, la verdad que sí, aparte en lo que ocultan esos medios, que tratamos de enterarnos por otros medios como Telesur y tantos otros medios alternativos, es el pueblo que está en las calles, y que además esta jugada guerrerista de Trump generó una unificación, una unidad, y no solamente dentro de Colombia, sino también con Venezuela, no solamente dentro de Venezuela, sino también con Colombia, que también fue amenazado, ¿no?, de invasión, también los dichos de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, bueno, la verdad que, y se ve las enormes manifestaciones, movilizaciones que hace el pueblo chavista. O sea, pretenden, primero, que Nicolás Maduro dejó claro que él es el conductor de una revolución y él no va a transar nada con nadie, no lo ha hecho hasta ahora ni lo va a hacer, y que además él es pueblo, ¿no? Pero al respecto de esto, justamente, otra de las narrativas que manejan de esos medios, siempre lo mismo, que hablar que en Venezuela hay una dictadura, los mismos que financiaron y comandaron nuestras dictaduras genocidas acá, de Pinochet, de Videla, pues, le acusan de dictador. Mientras tanto, el pueblo se moviliza, hay plebiscitos
en las comunas. Yo te hago esta pregunta un poco larga la introducción, pero ¿por qué? Porque acá nos está preocupando mucho en la red intelectuales, en todos lados, que ese discurso no solamente lo maneja la derecha, sino que también cala en una parte de la llamada, de la militancia popular, incluso de comunicadores, incluso de una pseudoizquierda, que también utilizan lamentablemente esa narrativa. Se oponen, lavan sus conciencias a decir estamos en contra de una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela, pero en Venezuela el régimen y la dictadura, bueno, ¿cómo seguir desmontando, Miguel Ángel, esta narrativa que le lleva agua al molino de la guerra? Bueno, son momentos definitorios, Me recuerdo un video de Atilio de hace como un mes y medio, estaba comenzando todo esto, cuando él decía, tú te tienes que poner, aquí decimos la gorra, ¿no? O sea, es muy bonita la que tiene Atilio ahorita, te tienes que poner la gorra de izquierda o te la quitas. Es decir, aquí yo creo que hay suficientes argumentos, sobre todo si me hablas de la red intelectual y artistas de la humanidad, si me hablas de comunicadores y periodistas, aquí hay suficientes argumentos para tomar una posición y voy allá. Pero antes te quiero decir, lo dices muy bien, ellos amenazaron ya a Colombia, diciendo, bueno, en Venezuela no es que hay cocaína, no, es Colombia. Eso fue de las últimas declaraciones de esta semana, ¿no? Han amenazado directamente también a Sheinbaum, han amenazado directamente a México, directamente. Han amenazado al Caribe, aquí hay 2 millones de europeos. Es decir, nosotros tenemos enfrente fronteras con Inglaterra, con Francia, con Holanda, con todas esas islas. Y aquí al ladito se hacen los lanzamientos espaciales de la Unión Europea, aquí en la Guyana Francesa. Es decir, Donald Trump está pisando los callos de los europeos y está convirtiendo una zona de guerra una zona donde los europeos tienen territorios. Y eso se ha hablado poco. No es por amor a los derechos humanos que Inglaterra le dice, epa, compadre, no voy a compartir contigo más información militar. No es casualidad las posturas que ha tomado Francia, las posturas que ha tomado incluso Canadá, que es decir, sus mismos aliados de la OTAN están dejando solo en este intento de colocar al Caribe como una zona bélica, ¿no? Y aquí todo el mundo tiene que poner las barbas en remojo, porque gran parte de las operaciones se están haciendo ahí en Trinidad y Tobago, es decir, al oriente de Venezuela. ¿Qué está frente a Trinidad? Mire, cuando se levanta el Orinoco, cuando hay oleaje fuerte, llega directamente a las costas de Trinidad y Tobago, está a nada, la podemos divisar de la costa venezolana. Pero esa es la entrada a la Amazonía, esa es la entrada a Sudamérica, esa es la entrada a territorios ricos en minerales, acuíferos, etcétera. Si no les voy a explicar yo a ustedes eso. Es decir, aquí todo el mundo tiene que poner las barbas en remojo. Y cuando uno ve las actitudes tibias de presidentes supuestamente de izquierda, que están perdiendo evidentemente el poder, pienso en Boris, lo máximo que ha hecho es firmar algo en un documento de la CELAC en favor de... Es decir, aquí no es Venezuela, aquí se trata de una amenaza regional. Entonces, cuando tú ves las posturas de estas tibiezas, y aquí voy a hablar a título absolutamente personal, e incluso como coordinador internacional de la red de intelectuales y artistas de la humanidad, cuando tú ves entonces tibiezas, o ves por aquí dudas, o ves que periódicos que se dicen de izquierdas o semanarios hablan de forma suave, vamos a estar claros, aquí se está hablando de las papeletas, aquí se está hablando de las elecciones del Mundo Gonzalo Urrutia, más nunca nadie habló de eso. O sea, aquí ya no se está hablando de democracia. ¿Por qué no puedes hablar de democracia? Porque el presidente Donald Trump acaba de recibir al dictador de Siria. Que cortaba cabezas. Que así con fotos, con cabezas, que ha metido bombas en la Europa Schengen. Es decir, ya el tema de la democracia no se habla, es decir, esto no se está haciendo por la democracia, ni una vez lo han dicho. Ahora, ¿qué se trata? ¿Por los derechos humanos? De verdad me van a hablar de derechos humanos. ¿Por qué los Estados Unidos no dicen que va a bombardear por los derechos humanos? Porque están haciendo un genocidio en vivo y directo en Palestina, en Gaza, un genocidio 3.0, sin esconderse. Al menos los nazis escondieron Auschwitz y el Ejército Rojo lo vio porque se equivocó. Ellos lo están haciendo en vivo y directo, ya tampoco son los derechos humanos. Ahora es una lucha contra el narcotráfico, pero indultan a un expresidente hondureño que mete 400 toneladas, no durante el gobierno de Ronald Reagan, no.
Hace un año la justicia de los Estados Unidos le puso 40 y pico años. Entonces tampoco es el narcotráfico. ¿Qué va a ser el terrorismo? Entonces, cuando dicen terrorismo, ahí cito a nuestro hermano Grossfogel, lo dicen porque necesitan hacerse de las leyes post 11 de septiembre para tener un amparo legal para supuestamente hacer desastres en la región. Entonces, esta supuesta izquierda, nosotros no vamos a caer, mira, no cayó Chávez, no cayó Maduro y no vamos a caer nosotros en el chantaje de esta izquierda pura, de esta gauche caviar, de esta izquierda caviar, de esta izquierda que comenzó siendo izquierda, después se metió para el centro, después para el centro derecha y que terminó el Partito Socialista de Italia. ¿En qué terminó? Llamándose la Margherita. Es decir, de Partido Socialista llamarse como una flor. A nosotros no nos van a empujar al centro para de ahí darle el poder in secula seculorum a la derecha. Y para los intelectuales o pseudointelectuales, hombres de supuesta periodistas de izquierda o semanarios que están tibios, les digo claramente a título muy personal, nosotros no queremos obituarios. Son gente que se especializa en obituarios. Ay, cayó la izquierda no sé dónde y escriben aquellos artículos hermosísimos, utilizan muy bien los adjetivos, las puntuaciones, pero nosotros no queremos. La solidaridad es ahora, es en este momento, no a posteriori. Que se pongan, bueno, los pantalones, que se pongan la falda para no ser machistas, que tengan ovarios, que tengan sus testículos bien puestos para asumir ahora la defensa, no de Venezuela, de la región, ahora. Porque después van a sacar lindas canciones y poemas defendiendo ya después que están velando al muerto. Tal cual. ¿Atilio? ¿Telma? Bueno, nada. Clarísimo lo de Miguel Ángel. La verdad que hay que dar la pelea en la defensa de Venezuela ahora. Yo creo que hay que mirar con mucho cuidado los movimientos de los gringos, ¿no es cierto? No conceder un centímetro si es que ellos atacan a Venezuela, más de lo que la están atacando ahora, digo yo, si empiezan a los tiros, ¿verdad? A disparar. Ahí creo que tiene que haber una movida muy fuerte de solidaridad y tendría que haber también una movida muy fuerte de un actor protagónico en la escena internacional como China. Yo lo vengo diciendo hace un tiempo, sí. ¿No es cierto? Es decir, si Estados Unidos ataca, China tiene que rodear de inmediato la isla de Taiwán, no empezar a atacar, pero decir, bueno, acá estamos nosotros, y si ustedes ya instalan la ley de la selva, invaden un país, lo ocupan, destruyen, matan gente, bueno, nosotros no vamos a esperar ahora hasta el 2049 para recuperar Taiwán. Ustedes han roto todas las reglas del juego del sistema internacional, tienen a Taiwán ahí como una punta de lanza para una futura invasión de China, eso se acaba ya mismo. Digo, bastaría con hacer eso para que Trump diera marcha atrás. Ahora, hay algo muy importante lo que vos decís. Trump está ahí en una especie de olla de grillos, como se dice, en donde todos están viendo quién va a ser el elegido para la candidatura del 2028. Marco Rubio está desesperado por ser el candidato, ¿verdad? Y Trump tiene sus propias ideas. Ojo con ese tema, porque Trump dijo que si Estados Unidos está en guerra, entonces se postergan las elecciones en el 2028. Y con lo de Epstein también. Con lo de Epstein también está en una situación muy delicada. Si él sale de la presidencia, va a la cárcel. Tiene 39 causas, mejor, 39 acusaciones que le merecen 11 o 15 años de... Así que muy, muy difícil la cosa está para Estados Unidos. Importantísimo abroquelarnos en defensa de Venezuela, no conceder nada, ninguna cosa que permita que Estados Unidos pueda abalanzarse sobre ese país. Por mi parte, nada más. Bueno, ¿Tú sabes, Atilio, que me hiciste recordar, yo lo he dicho en otras ocasiones, que también se lo voy a decir a ustedes, el día de la coronación, para decirlo en términos napoleónicos, de Donald Trump, yo estaba en Telesur, nuestra querida casa Telesur, casa de todos nosotros, junto con nuestro gran hermano Ignacio Ramonet. Estábamos comentando en vivo y directo esta coronación, ¿no? Y fuera de cámaras me dijo Ignacio algo que yo nunca olvidé. Me dijo, acuérdate de esto, Donald Trump no va a entregar el poder. Mira. Porque es decir, este extremismo de los republicanos e incluso los MAGA, y de alguna forma está sucediendo lo mismo con Milei en Argentina, con
en El Salvador también, ¿no? Con Bukele, son procesos de implosión de los estados-nación que están dirigiendo. Es decir, ellos están cambiando de forma desfachatada todas las reglas del juego. Ellos no quieren gobernar, ellos quieren implotar para continuar en el poder. Ellos no tienen ningún tipo de reparo ético, político. No, ellos van precisamente a hacer implotar todo esto. Y absolutamente suscribo el análisis de Atilio. Es por eso que también nosotros en Venezuela, como te digo una cosa, te digo la otra, como te desmenuzo las conversaciones y los diálogos entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump, te digo también que inmediatamente sale en estos últimos días, en estas últimas horas, el presidente Nicolás Maduro, Padrino López, Diosdado Cabello, a decir, bueno, si es por la buena, todo, y si es por la mala también. Es decir, nosotros nos seguimos preparando para absolutamente todos los escenarios. O sea, hay algo que aprendió Venezuela, es a dejar las ingenuidades de un lado. Claro. Es decir, todo este análisis que yo estoy haciendo sobre el diálogo en nada trastoca la preparación que aquí se sigue haciendo cotidianamente, porque si hay algo, y esto es muy importante también para el público argentino e internacional que ve su prestigioso programa, es que Venezuela ha pasado por todo. Venezuela ha pasado por intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio, paro petrolero, bloqueos económicos, hiperinflación. Hiperinflación. Hemos pasado por las mal llamadas guarimbas, que no eran otra cosa que intentos de guerra. Es decir, este pueblo está curado y este pueblo está, por ahí comenzamos la conversación, tranquilo. Yo quiero también, porque sé que nos preocupamos mucho internacionalmente, este pueblo está tranquilo, este pueblo está celebrando la Navidad, los estadios están abarrotados por el béisbol, hay conciertos en todas partes, por doquier, los anaqueles están con todos sus productos en el 90%, por primera vez en la historia de Venezuela, producidos por nosotros, no ha habido compras nerviosas, entre el 70 y el 80% de los venezolanos estamos agrupados en todas las encuestas bajo la palabra Venezuela, la palabra paz y la palabra soberanía. Es decir, los extremistas han sido prácticamente colocados en la esquina de la esquina de la esquina. Entonces, eso también es una forma muy, muy, muy grande de resistencia. No quiero rayar yo en lo romántico, pero aquí cuando un chamito va a la escuela y nuestros chamitos están yendo a la escuela, los pescadores están saliendo a pescar, la Conviasa está surcando los cielos en vuelos comerciales, estamos resistiendo desde la paz, defendiendo la cotidianidad. Así es, y se les admira por eso. Por último, y bueno, un poco sintéticamente, porque ya, bueno, tenemos que ir cerrando esta maravillosa entrevista, Miguel Ángel Pérez Pirela. Hoy, que es 6 de diciembre, justamente es uno de los días de la acción global de solidaridad con Venezuela, así que aquí vaya nuestro aporte desde Diálogo Internacional y desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Pero también en función de esto último que decimos, claro que estamos seguras y seguros de que ustedes son un pueblo fuerte, de que el chavismo está fuerte, de que están preparados para afrontar, como lo han hecho a lo largo de estos 26 años, lo van a seguir haciendo, pero también nos da miedo porque los amamos profundamente y los admiramos como pueblo, y nos da miedo las amenazas permanentes del mayor potencia militar del planeta, que tiene desplegada la flota ahí. En ese sentido, te pregunto dos cositas para terminar. Uno, vos podés creer, que es un poco la pregunta que también nos hacemos acá, que son capaces este imperialismo en declive, que ahora con el corolario Trump a la doctrina Monroe se quiere, lo dice abiertamente, que quiere reasentarse en recolonizar América Latina. ¿Vos creés que pueden, así como si nada, así como Trump dice una cosa y se desdice, pueden retirar esa flota enorme que tienen ahí desplegada sin disparar un solo tiro? ¿Cómo quedarían ellos en el escenario de la batalla geopolítica mundial? Y por otro lado, también en la misma tónica, si llegan a animarse a avanzar en algo de ese tipo, alguna avanzada militar, más allá de las muertes a los pobres, de las embarcaciones y demás, si llegan a animarse a eso, ¿cómo responderían China y Rusia? Que es algo que también, ¿no? Porque por supuesto que China y Rusia están muy presentes en América Latina y sobre todo en Venezuela como aliados estratégicos. Bueno, querida Paula, vamos a responder. Me imagino que tengo 4 horas para... No, es que son las dos grandes preguntas, Pero bueno, trataré de ser súper sintético. A ver, la pregunta nos decía ahí en este evento que tuvimos en el CELAR, tú tuviste, Paula, la pregunta, sabíamos que los Estados Unidos iba a llegar a este punto.
Es decir, la tranquilidad, la seguridad que yo trato de ventilar y que es cierta, no quita lo que conversamos al inicio. Es decir, que estamos viviendo momentos álgidos, históricos, únicos, de los cuales nos recordaremos, porque no sé cuántos países en el mundo se les puede parar frente a una amenaza como la que estamos viendo de 1.200 misiles, de el Gerald Ford aquí enfrente, de vuelos a toda hora, es decir, estamos hablando de casas de última generación, estamos hablando de destructores de última generación que están aquí enfrente, frente a La Guaira, ¿no? Están en el sur de Puerto Rico, es decir, están aquí. Ahora, esto es gravísimo, esto trae, evidentemente representa un peligro absolutamente grave, pero esto iba a pasar. La pregunta no es si va a pasar o no, decía Blanquecau, que lleva la coordinación del Centro Simón Bolívar. La pregunta es cómo nos iba a agarrar a nosotros como pueblo, unidos, desunidos, desconcentrados, divididos, con peleas internas. Sabemos muy bien cuánto le ha costado a las revoluciones, incluso a los gobiernos de izquierda o progresistas en Latinoamérica, las divisiones. Y yo les puedo decir, con conocimiento de causa, que esto agarra al pueblo venezolano, a sus dirigentes, a sus movimientos sociales, con una unión realmente, permítame, sin chauvinismo, envidiable. Ustedes conocen a mucha gente aquí y cada uno está donde tiene que estar, en su lugar de batalla, en su lugar de comando. Aquí realmente esto nos ha agarrado con una unión muy, muy grande. Los Estados Unidos saben muy bien que el costo de entrar a Venezuela sería mortal para los intereses del mismo gobierno republicano, para la economía de los Estados Unidos, para los equilibrios energéticos mundiales. Es decir, una cosa es una bravuconería, otra cosa muy difícil es pisar suelo. Y aquí lo digo en sentido histórico: suelo de Bolívar, suelo de Sucre, suelo de Miranda, suelo de Rafael Urdaneta. Es decir, aquí estamos hablando de un ejército bolivariano. Hay detalles que yo no puedo dar, no puedo contar, no puedo decir. Pero lo que sí le puedo decir que los soldados venezolanos están listos para cualquier escenario. Y en relación a los apoyos internacionales, bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistar este lunes, no, el anterior, al presidente Nicolás Maduro un día después de su cumpleaños, que ustedes podrán decir, bueno, pero es un hecho subjetivo. No para un jefe de Estado del nivel del presidente Nicolás Maduro, y ya les cuento por qué. Porque dentro de las preguntas que yo le hice estaban también las cartas que le acababa de enviar Xi Jinping, que le acababa de enviar Putin y compañía. Y estas cartas evidentemente tenían un componente subjetivo, feliz cumpleaños, pero también un componente estratégico muy fuerte, que fue sobre el cual yo fui a preguntarle. Y en esas cartas, bueno, China recordaba la unión a todo tiempo y a todo dar que tiene China y Venezuela, y después de ese momento hubo dos pronunciamientos bien importantes de China. Y en el tema de Rusia, también el presidente Nicolás Maduro, que en otras entrevistas del mes anterior yo había también tocado, porque los diarios hegemónicos del norte del mundo estaban preocupados sobre los acuerdos militares entre Rusia y Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro muy sabiamente dijo, bueno, nosotros tenemos acuerdos de todo tipo con Rusia, incluso también acuerdos militares. Incluso acaba de llegar una carta, acaba de salir un comunicado del gobierno de la República Bolivariana, esto acaba de suceder, en el cual el presidente Nicolás Maduro da un resoconto de la conversación que acaba de tener con Erdogan. Ajá. Porque hubo mucho ruido con el tema de la línea aérea Turkish, sí. Bueno, ya acaban de decir que prontamente eso ya se habló, se conversó. Es decir, Venezuela se encuentra, para terminar mi respuesta, en el epicentro absoluto de los equilibrios energéticos y geopolíticos mundiales. Y me respondía, y termino esta respuesta con una respuesta que me dio el presidente Nicolás Maduro. Cuando estuvo allá por los 80 años de la Gran Victoria, ¿recuerdan ustedes? En la gran cena, Putin al centro, coloca a Putin como invitado, a su lado Xi Jinping. Y al lado de Xi Jinping estaba Nicolás Maduro. Es decir, leamos también. Y Xi Jinping y Nicolás Maduro
tuvieron más de 1 hora conversando. Esa respuesta, eso me lo recordó el presidente Nicolás Maduro hace 2 semanas, el día después de su cumpleaños. Y cuando nombran al nuevo papa, la noticia se la da el presidente Nicolás Maduro a Xi Jinping. Y me imagino que Xi Jinping a Putin, porque estaban en una cena. Entonces, estos son gestos que no son anodinos. El presidente Nicolás Maduro está jugando, como decimos nosotros en béisbol, aquí en Venezuela, en las grandes ligas. Y él ha tejido muy buenas relaciones, y su antecesor y padre político, Hugo Chávez, ha tejido muy buenas relaciones con precisamente estos estados con los cuales absolutamente se juegan estos equilibrios. Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero lo digo a título personal. Al lado de Xi Jinping no estaba Lula da Silva. Y la última vez que el presidente Nicolás Maduro fue a Rusia fue por el tema de los BRIC. Miren la respuesta que da en la siguiente visita. Putin coloca a Nicolás Maduro, incluso vean las imágenes del desfile militar. Ahí cada toma, ustedes saben que está milimétricamente calculada. ¿Cuántas veces se le hace toma al presidente Nicolás Maduro? Nicolás Maduro es en estos momentos el epicentro regional de la resistencia y de la contraofensiva geopolítica de los pueblos del sur del mundo. Esto hay que decirlo. Y esto evidentemente pasa también por sus aliados. Esta insistencia que tiene Atilio Borón sobre el caso de China, bueno, es una insistencia que yo estoy seguro que ya China tomó en consideración, porque es que China está jugando un rol fundamental. Entonces, pues, esto puede ser comparado, mutantes, con la crisis de los misiles. Es decir, estos son las placas tectónicas de la geopolítica mundial que se están moviendo. Así es. Y por eso el rol histórico de Venezuela, sin caer en nacionalismos baratos ni nada de eso. Así es. Con esta idea nos quedamos, con la fuerza de siempre, acompañándoles Miguel Ángel Pérez Pidrela, director de La Iguana TV, coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Te agradecemos un montón por esta larga entrevista, es necesario. Y bueno, fuerza, y acá estamos, Un abrazo enorme. No, los quiero muchísimo, y un gran abrazo en nombre también del pueblo venezolano, que tienen en ustedes unos grandes bastiones de dignidad y de defensa de la patria bolivariana. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, era necesario profundizar sobre el tema Venezuela. Así lo pone el imperialismo. Ahora vamos a una tanda y enseguida venimos con mucho más diálogo internacional. Diálogo Internacional con Atilio Borón. AM530. 20 años. Hola, soy Horacio Pietragala Corti, ex secretario de Derechos Humanos. Quería mandarle un saludo a todos los trabajadores, trabajadoras, a nuestras madres de Plaza de Mayo, por este 20 aniversario de la radio de las madres. La verdad que es una voz importantísima, un símbolo de lo que significa la resistencia a momentos neoliberales, siempre con una voz que necesitamos todos como sociedad argentina poder escuchar y que siga estando vigente. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral. Botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales. Una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, nos siguen llegando un montón de mensajes. Eso te iba a decir, ¿tenemos mensajes de los oyentes? Sí, como siempre, un montón, nos felicitan, nos mandan su aguante, nos hacen preguntas. Por ejemplo, Jorge de Ramos, interesante, comenta que hoy dice la exhibición de los F-16, vieron de ayer, sí, ¿no? De estos días con Petri, despidiendo a Petri. Vi una foto de Karina Milei subida a un F-16. Qué espanto. Dice el compañero Jorge de Ramos, dice, esa exhibición de los F-16 de hoy pretende advertir, rememorar y justificar subliminalmente el ataque con aviones en 1955 a la Rosada y a la Plaza, bueno, donde se inaugura el periodo. La verdad que sí, ¿no? Rememora un poquito a esa cuestión, es bastante... Es chatarra aérea que no sirve para defender la soberanía argentina, la tecnología es obsoleta y además controlada por Estados Unidos en cualquier situación de enfrentamiento con la ocupación colonial que tenemos, quedaría inutilizada como se demostró en la guerra del 82. Así que me parece que es un poquito de
engaña pichanga. Sí, tal cual. Y también otro oyente, Ricardo de Belgrano, que siempre nos sigue, nos recuerda que es muy importante. Bueno, después si tenemos tiempo yo hago algún comentario más sobre México, pero hoy se estaba desarrollando una multitudinaria manifestación en apoyo a la Cuarta Transformación y a Claudia Sheinbaum, multitudinaria, a contraposición de aquella que tanta laraca tuvo también en todos los medios, así tipo nado sincronizado, como dice el profe Romero y nuestros amigos, Rinconet, en todas las prensas de Occidente, hablando de esa famosa manifestación del 15 de noviembre, la generación Z. No, la verdad que eso fueron 15.000, 16.000 personas, ahora está el Zócalo lleno. Sí. Así que sí, muy importante. Después seguimos leyendo algunos mensajitos de Le quiero mandar oyentes. un mensaje a Roberto Casela, a ver, adelante, que me escribió en la compañero. semana, que me extrañaba en las columnas, así que acá estamos, Roberto, te mando un abrazo grande. Gracias, Roberto, para lograr así que el Fede se venga acá, muy bien. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada, Fede. Así es, está en comunicación con nosotros Lía Rodríguez de la Vega, quien es licenciada en Estudios Orientales y doctora en Relaciones Internacionales. ¿Cómo te va, Lía Rodríguez? Te saludamos acá desde el piso de la radio, Paula Klachko y Federico Montero, y conectados por Zoom a Tilio Boroni y Telma Luzani. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, el tema de la conversación que queríamos charlar con vos tiene que ver con la situación política en la India. Es un escenario que quizás conocemos más por sus acciones geopolíticas que por la dinámica de la política interna. En las últimas días, semanas, se han visto posicionamientos, tanto por el lado del actual jefe de gobierno, Modi, quien es un nacionalista reaccionario, y Putin. ¿Cómo podés caracterizar el escenario que se vio en las últimas semanas allí? Bueno, lo que vemos nosotros es India volviendo a la centralidad de su lugar en el ámbito global. Sabemos que tanto India como China, en otro momento histórico, en siglos anteriores, han sido grandes aportantes al PBI global. Son civilizaciones muy antiguas, entran ambos en este famoso concepto de Estado-civilización, de manera tal que sus propias élites se construyen en función de esa historia. En el caso específico de India, India viene diciendo explícitamente a través de Narendra Modi, que está en este momento en su tercera gestión de gobierno que inició en el 2014, que India se plantea a sí misma como un Vishwaguru, como un maestro del mundo, ¿no? Y en ese sentido, y concibe al mundo como una familia, el famoso lema de Vasudhaiva Kutumbakam, ambas cosas enunciadas en el ámbito del G20, pero no solamente. Y entonces la India lo que hace es apoyarse en una característica central de su política exterior desde la independencia en el 47, que es la autonomía estratégica, que históricamente se asentó en lo que es el movimiento de no alineados, es decir, en la no alineación, una suerte de posición que no estaba detrás del paraguas de ninguno de los dos bloques dentro de la Guerra Fría, y actualmente evolucionó, no quiero decir que está mejor o peor, simplemente fue en esa dirección de multialineamiento, es decir, tiene una relación con, o busca tenerla, con absolutamente todos los países, priorizando sus propios intereses, y esta semana lo que vimos es una reafirmación de esa autonomía estratégica, recibiendo a Putin en lo que fue la 23ª, si no me equivoco, reunión India-Rusia dentro de lo que es la alianza estratégica que tienen desde el 2010. Se cumplen este año 25 años de esa alianza, y entonces, bueno, la llegada de Putin personalmente a la India habla, por un lado, de la confianza que él tiene en el gobierno indio por la situación internacional de Putin, como ya sabemos, que no ha permitido que él viaje a distintos lugares, pero por otro lado, además, la relevancia que tiene India para Rusia. Y la recepción de Modi también sienta posición respecto de la importancia que tradicionalmente, primero la Unión Soviética y luego la Federación Rusa, han tenido y tienen para la India, ¿no? Y lo que hemos visto es la reafirmación de esa relación. Hemos visto además la reafirmación por parte de India de que va a seguir comprando petróleo ruso,
Sabemos que India se plantea casi como un gran equilibrista en el ámbito internacional, porque precisamente por esto de su multialineamiento, así como tiene una asociación estratégica con Rusia, también tiene una asociación estratégica con Estados Unidos, y entonces, así como sucede con el resto del planeta, todo el tiempo está haciendo un equilibrio para poder seguir dialogando con ambos. En el caso de la visita de Putin, lo que vemos es un fortalecimiento de esa alianza que tienen en términos de defensa. Rusia es uno de los grandes proveedores de armas de la India, pero ellos han dado un paso todavía más lejos, han empezado a construir juntos algunos misiles que ya han vendido, por ejemplo, a Filipinas. Están ahora tratando la posibilidad de avanzar en una construcción conjunta de cazas específicos, de aviones cazas, perdón, y han profundizado esa relación en términos de ampliar lo que es la provisión de energía nuclear para uso civil por parte de reactores nucleares que Rusia ya le ha vendido a India en el pasado, seguir profundizando eso, avanzar ahora en la cuestión de extracción y explotación de minerales críticos, un tema que ocupa a todos los grandes protagonistas del ámbito internacional, pero han empezado también a tratar con mayor profundidad la cuestión de la migración india en la Federación Rusa, considerando, digamos, de alguna manera hechos que India ya ha avanzado con otros países, por ejemplo, europeos, buscando siempre defender alguna ventaja para sus connacionales que residen allí. Y tal vez lo más importante para nosotros en términos de visualizar esta relación, más de lo que digo, y perdón por la respuesta tan extensa, es tener presente que India y Rusia están desarrollando corredores muy importantes en Asia. Todos los países asiáticos, si nosotros miramos en este momento el mapa de Asia, vamos a ver que hay infinidad de corredores económicos que están en desarrollo, que están propuestos, con las diferencias de los países que implican, y por lo tanto la capacidad o no de inversión en esos corredores económicos para llevarlos rápidamente a su realización. En el caso de India y Rusia tienen ya un corredor económico marítimo desde el puerto de Chennai, que es el segundo puerto más importante de la India, al puerto de Vladivostok, que ya están dando. A fin del 2024 se anunció que ya había transporte de mercaderías, distintos elementos que intercambian entre ambos países a modo de prueba piloto. Eso reduce costos, pero además fundamentalmente reduce tiempos. Pasan, creo que de 40 días a 22 días o algo similar, que no es un detalle menor, y después están avanzando para ver si efectivamente en el 2028 logran concretar lo que se conoce como Corredor Norte-Sur, que implica además a Irán como un elemento central por un acuerdo que firmaron en la década del 2000, un poquito más adelante, si no recuerdo mal, entre 2006 y 2009, que además reposiciona también a Irán, ¿no? Salimos de hablar del tema obsesivo de la energía nuclear en Irán y empezamos a hablar de Irán como un actor económico relevante en la región, que ya lo era para ambos países, especialmente para India. India le compraba petróleo a Irán, cuando le habilitan las sanciones empieza a comprarle a Venezuela, cuando sancionan a Venezuela empieza a comprarle a Rusia, y después le llega toda la presión para que deje de comprarle a Rusia. Entonces, para India era importante, al contrario de lo que uno podría pensar, en el marco de la ampliación del intercambio económico con Estados Unidos, que va a ser muy grosero, están pensando hacia 2030 en alrededor de $500.000 millones de intercambio bilateral, necesitaba reafirmar esa autonomía estratégica, y es exactamente lo que está haciendo ahora, ¿no? Es decir, los mercados que no puedo abrir, no los abro, como ya dije que no los abro a pesar de todas las amenazas, y los socios que tengo son los socios que necesito y no los voy a dejar a pesar de todas las amenazas. Y me parece que Rusia dice otro tanto, son países importantes unos a otros, tal vez porque si consideramos a Rusia, China e India, de alguna manera son ese triángulo de equilibrio unos con otros, que se precisan los tres. Rusia es un socio preciado, entre otras cosas,
por todo esto que hablamos, además porque se está buscando profundizar el comercio bilateral con Rusia hacia 100.000 millones de dólares para el 2030, pero además porque es el tercero en escena si algo terriblemente malo pasase con China y se necesitara un tercer actor de confianza para mediar en esa situación. Así que frente a tu pregunta de cuál es la situación que estoy viendo, es esta. Lía, te va a preguntar ahí Telma Luzani, justamente. Perdón, chicos, que me extendí mucho, les pido disculpas. No, está bien, claro, porque se me despertaron como 4 preguntas, pero te voy a hacer una sola. No, porque es cierto esto del multialineamiento, pero sabemos que históricamente, así como históricamente tuvo una relación muy buena con la Unión Soviética y sigue manteniendo una unión muy buena con los rusos, también es cierto que con China hay chisporroteos cada 2 por 3, o por lo menos hay algunas tensiones todavía. Me gustaría que expliques un poco qué tensiones se despiertan entre India y China, si esto afecta, por ejemplo, el seno de los BRICS, porque los dos son países muy importantes, como vos que comentaste, por la multipolaridad, digamos, de alguna manera, pero también por este nuevo organismo que se llama BRICS y que está empezando a tallar fuerte en el mundo. Sí, bueno, voy a China. Es inevitable la existencia de tensiones que a veces son más notorias y tienen mayor espesor, por así decirlo, en principio porque son los únicos 2 países que tienen más de 1.000 millones de habitantes en el planeta, y son países que están en una competencia estratégica por lógica. Ahora, del mismo modo que digo esto, tienen un gran intercambio comercial que nunca se cortó a pesar de situaciones de enormísima tensión como el enfrentamiento que no tuvieron con armas de fuego, sino con cuchillos y con palos. En realidad, en la frontera sabemos que hay distintos problemas fronterizos que se dan muchas veces en las ex colonias británicas. Uno tendría que pensar por qué sucede esto tan seguido en el mundo en estas ex colonias, ¿no? Pero en todo caso, esa gran tensión que hubo, que obviamente remite a que son espacios estratégicos, las fronteras son puntos muy sensibles. Yo en lo personal creo además que India y China, cuando van a sacar un espacio de la enorme tensión que se maneja en la relación, precisamente porque hay muchos actores alrededor, intentando además que esas tensiones estallen por distintos lugares, me parece que el tema fronterizo es como una gran válvula de escape. Cada tanto hay un problema importante en términos de dinámica fronteriza, y hacia fin del 2024 se empezó a resolver con mayor seriedad. Estuvieron como 4 años hablando a altísimo nivel, pero creo que, insisto, el problema fronterizo existe, son temas muy sensibles, hay muchos temas sensibles en el medio. China reclama algunos sectores que son muy importantes para India, también de ubicación estratégica y de acceso a lugares específicos de India. El Dalai Lama, salido con la revolución China de la República Popular, está en Dharamsala, en la India. Distintos movimientos que hace el Dalai también sensibilizan. La cercanía con Estados Unidos, la dinámica de India en el Indo-Pacífico, pero sí creo que una respuesta importante, y que me parece que todos los espectadores globales necesitábamos, es que cuando surge la amenaza de Trump al BRICS, aumentando todos estos aranceles, hubo esa famosa foto que nosotros vimos de Xi Jinping, Putin y Modi de la mano, como suelen ir los amigos en Oriente en general, o si ustedes quieren en Asia, para no usar ese término ya tan perimido. Me parece que fue una respuesta importante, es decir, de alguna manera esos países salieron a decir: tenemos una enorme cantidad de dificultades en la relación y tensiones, pero tenemos en claro el rumbo, y me parece que esa respuesta fue importante para entender dónde se termina situando cada uno, sin que eso signifique dejar de lado tensiones, competencia estratégica, sensibilidades. Me parece interesante, y añadirle también, Lía, que el año que viene India va a ejercer la presidencia de los BRICS, no es menor, sí. En el marco de esto que estás desarrollando. No, yo te quería consultar, Lía, porque arrancaba
la entrevista con la caracterización que se nos presenta en los medios occidentales sobre Modi como un nacionalista, conservador, reaccionario. Para quienes no conocemos tanto de la política interna de Modi, ¿cómo caracterizarías políticamente lo que él viene haciendo? Porque se ha consolidado un liderazgo importante dentro del segundo país más poblado de la Tierra. Es el primero, ya superó a China. El primero. Sí, yo lo que diría es que lo que me parece interesante, y esta es una observación para los tres países, yo vivo pensando siempre en China, Rusia, India, y ahora vuelvo al detalle que vos me pedís, es que todos estos países despliegan en el ámbito global una cosa que es importante para nosotros, y es una permanente relectura e interpelación a cualquier relato histórico que pudo haber fuera de su gestión, al interior de sus países, pero también a nivel global, ¿no? Lo vimos con el desfile militar de Xi Jinping, lo vemos con el desfile habitual de Putin, resaltando el papel de Rusia en la Segunda Guerra, etcétera, etcétera. O sea, todos estos países, sin decirlo explícitamente, juegan un partido importante en la construcción de la memoria colectiva. Esa me parece una observación interesante a tener en cuenta, que no siempre se explicita. Y la otra cuestión es que Modi hace esto internamente. Es decir, hasta la llegada de Modi, nosotros habíamos tenido al gran protagonista de lo que ha sido la política india desde la independencia hasta ahora, hasta el momento contemporáneo, en el Partido del Congreso, con sus mejores y sus peores cosas, con grandes personajes como el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, el que ocupó más tiempo ese lugar, con su hija Indira Gandhi, con su nieto Rajiv Gandhi, etcétera, etcétera. Ahora, la irrupción de Modi en el 2014 tiene que ver con la construcción de otro partido que logró asentarse como un partido de alcance nacional, que es el Bharatiya Janata, que es el Partido del Pueblo, digamos, traducido. Y la primera cosa que uno ve, más allá de que puede ver tintes derechistas, etcétera, etcétera, todo esto que mencionabas, es que tienen un programa. Ellos tienen un proyecto de país. Esta no es una derecha que llega al poder y está en articulación con derechas de afuera, sí o no, eso lo podemos discutir después con otros países, pero es una derecha que llega con un programa político clarísimo, y parte de ese programa político clarísimo es: la India tiene que dar este gran salto, si no lo da ahora no lo va a poder dar más. ¿Qué tiene que ver con el momento demográfico que tiene? Sabemos que cuando China da su gran salto, por así decirlo, tenía una población muy joven, económicamente activa, que le permitió constituirse en lo que es hoy. Bueno, India va por eso, tiene una edad promedio de menos de 30 años y va buscando dar ese salto. Con respecto a Modi, Modi es una persona que llega con un gran apoyo popular, en primer lugar porque pone en evidencia el rol que juegan las castas en el electorado. La Constitución de la India prohíbe la segregación, la discriminación por casta, por religión, por género, etcétera, etcétera. En la vida actual lo que no puede hacer es prohibir una organización política que existe hace siglos. El antecedente más antiguo que hay de las castas es del 1500 antes de nuestra era. Es una institución social que se ha desarrollado a lo largo de siglos y entonces ha ido transformándose para resistir en su propia existencia, y se ha constituido hoy en un vehículo que puede ser nicho de votos, ¿no? Entonces, cuando Modi se presenta, se enfrenta con Rahul Gandhi, que es el candidato joven del Partido del Congreso y ha sido quien lo enfrentó en todas estas elecciones, y se presenta como alguien de la tercera casta, de lo que es el estamento social de los Vaishyas, que son los comerciantes y los que tienen que ver con el sistema de producción igual, y señala que él es hijo de un padre que era vendedor de té. Y eso automáticamente genera en una sociedad que estaba muy cansada de los escándalos de corrupción de los gobiernos anteriores del Congreso, que estaban hace mucho tiempo en el gobierno, una suerte de identidad, como si yo te dijera, uno de nosotros llegó al poder, ¿no?
Digo esto porque además me lo han dicho a mí en diálogo con gente común y corriente que no es amiga, digamos, saliendo de las universidades. Entonces, ese apoyo irrestricto se mantiene en la segunda elección y en la tercera el Partido del Pueblo necesita de sus aliados, ¿no? Para lograr esa mayoría en el Congreso. ¿Qué ha ido mostrando Modi a lo largo del camino? En primer lugar, un profundo nacionalismo, lo vamos a escuchar mucho a Modi hablando en hindi en el ámbito de Naciones Unidas, tiene mucha insistencia en torno de enorgullecerse de su historia, revisar su propia historia. Es un señor hindú, claramente. Sí. La tradición dice que él quería ser monje y casi llegó a la instancia de convertirse en monje, pero que su propio mentor le dijo no, su destino es otro, está en política, y ahí fue. ¿Qué vemos ahora? Vemos tensión con minorías. Esa tensión con minorías se traduce a veces en violencia afectiva, que no necesariamente registra una suerte de crítica explícita desde determinados lugares del poder, incluyendo a Modi. Lo vemos a Modi muy ligado a su propia práctica religiosa, y eso tiene un peso simbólico muy enorme. A veces da la sensación y se manifiesta en la tensión con las minorías, que puede ser excluyente con minorías como la islámica. India tiene la tercera población islámica del mundo, ¿verdad? Sí, Lía. Ahora, sí. Perdón. No, que está sumamente interesante. De verdad necesitaríamos quedarnos con vos para poder entender. Aparte conocemos, no, al contrario, discúlpanos vos, porque realmente es un país del que conocemos poco y toda esta introducción contextual histórica se hace necesaria para poder terminar de entender la coyuntura. Lo que pasa es que los tiempos radiales son otros. Son muy pequeños. Claro, entonces vamos a tener que continuar, pero sí nos quedamos con esta idea de que es una derecha, pero con programa, ¿no? Que tiene una cuestión nacionalista que por ahí otras derechas no tienen, y bueno, apela a distintas cuestiones simbólicas, religiosas y demás para asentarse desde donde está. De verdad que es muy interesante, muy profundo tu análisis, y te agradecemos un montón por esta nueva presencia en Diálogo Internacional. La vamos a seguir. La vamos a seguir. Ustedes, muchísimas gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, sí, un lujo el análisis de la compañera Lía Rodríguez sobre la India, pero queremos ahora, justamente en esta tónica de entender la geopolítica internacional, escuchar la columna de Thelma Luzzani sobre el corolario Trump, ¿no? En la doctrina Monroe. Thelma Luzzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional. A ver. Bueno. Sí, Thelma. Acá estoy. Ahora sí, adelante. No, habíamos combinado, sí, que íbamos a hacerlo a dúo con Atilio, así que yo voy a empezar, Atilio, vos después me corto y seguimos. Sí, es muy interesante, es la Estrategia de Seguridad Nacional. Es un documento que siempre todos los gobiernos sacan, que son los lineamientos obvios que van a seguir en relación, sobre todo a la seguridad nacional, pero tiene que ver con la política exterior. Y lo interesante de esta, además de lo que vos comentabas, del corolario llamado Trump, así como hubo un corolario Roosevelt en 1904, de la doctrina Monroe, es que realmente Trump, me parece, trata de hacer borrón y cuenta nueva, un poco lo que viene haciendo desde que asumió, y proponer algo totalmente distinto a lo conocido. Una de las características que tiene este documento, después voy a ir a lo que a mí me parece realmente más importante, pero una de las características es una especie de crítica a todo, a lo que han hecho los gobiernos antecesores, desde la caída de la Unión Soviética o desde el fin de la Guerra Fría hasta ahora. Entonces repudia el globalismo, critica el libre mercado, dice que esto ha vaciado a la clase media y a la industria, dice que las élites son algo así como megalómanas, que creen que pueden abarcarlo todo, que pueden dominar el mundo, y en realidad no es así, que hay que concentrarse, incluso dando como una idea de que pueden disminuir la amplitud de las ambiciones norteamericanas, centrarse en lo que sí desean y deben hacer para el bien propio de Estados Unidos, y no sobreestimar la capacidad. En ese marco
lo que marca Donald Trump y esta estrategia es que Estados Unidos, y acá ya lo dice descaradamente y con todas las letras, le interesa centrarse especialmente en América Latina. Ellos lo llaman el hemisferio occidental. Pero cuando uno ve la forma en que fue separando las partes de esta estrategia, ve que hay una parte que es la primera, hemisferio occidental, después viene Asia, después viene Europa, después viene África, etcétera. Y en este decir del hemisferio occidental también es, digamos, muy duro, porque lo que propone es hacer recalibrar la situación militar dentro del hemisferio, es decir, esto quiere decir, dice llanamente, vamos a revisar nuestra potencia, nuestro poderío militar dentro de cada uno y de todas las naciones latinoamericanas, vamos a, digamos, de alguna manera, estar listos para apropiarnos cuando querramos y cuando consideramos que lo necesitamos, no solo de los recursos naturales, sino de todo lo que tenga esta región. Y dice una frase, a ver si la voy a encontrar, en la que me hizo acordar mucho a lo que decía Bush hijo cuando fue el 11 de septiembre. O están conmigo o son terroristas. Él dijo así: los países de América Latina se enfrentan a una situación muy fácil, a una elección. O quieren vivir en un mundo donde los países son soberanos y las economías libres y tienen que ser dirigidos por nosotros, por los Estados Unidos, o pueden elegir vivir en un mundo paralelo y van a estar influidos por países del otro lado del mundo. Y en varias ocasiones dentro de esta estrategia marca a estos otros países del mundo, sobre todo de China, como el enemigo o como la potencia del mal. Bueno, voy a quedar hasta acá, Atilio. Quiero que sumes o cambies por ahí la tónica de este análisis con respecto a esta estrategia que considero, no sé si la podrá llevar a cabo, me parece difícil, pero me parece que es muy interesante por el giro que da. Está bien, Telma, yo coincido con vos, creo que vamos a tener que dedicarle el próximo programa, que va a ser el último. En completo, ¿no? Claro. Es muy complicado el documento, tiene cuestiones fundamentales como poner a América Latina en el primer lugar de la agenda de política exterior de Estados Unidos, cosa que nunca lo habían hecho antes, y además hay una novedad muy importante en relación a Rusia, que aparece, digamos, como una promesa de asociación y de colaboración con Rusia, y que la guerra de Ucrania es una anomalía que tiene que terminar cuanto antes. Es un material muy interesante, pero la verdad que tenemos ahí a Ezequiel Sánchez, ¿verdad? Lo presentás, Paula. No, adelante, por favor, sí. Ezequiel Sánchez, un periodista argentino radicado hace más de 20 años en Honduras, ha recibido galardones muy importantes por su labor periodística allá en Honduras. Ezequiel, un gusto. Disculpanos un poco la demora que hemos tenido en conectarnos, pero bueno, como te imaginarás, estamos muy preocupados para saber qué pasó en este proceso electoral hondureño y si habrá manera de rectificar lo que claramente se ha visto como una maniobra fraudulenta. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué tal? Buenas tardes, Atilio, y todas las personas que hacen y escuchan la AM530. Exactamente, nos encontramos acá en Tegucigalpa, capital de Honduras, donde el domingo pasado hubo elecciones presidenciales de alcaldías y donde se renovó por completo la Cámara de Diputados. Y hoy, a casi 7 días de las elecciones, todavía no hay un escrutinio definitivo. Y no solo eso, sino que toda esta demora ha generado un montón de suspicacias que se aparentan con las denuncias que venía realizando Libre, la candidata Rixi Moncada, desde un inicio del proceso electoral con las internas en marzo. Sí, Ezequiel. A ver. ¿Me escuchan? Sí, adelante.
Sí, al que no estamos escuchando es Atilio, que creo que está hablando. ¿Hay posibilidad, Ezequiel, de exigir el recuento de los votos? ¿Se puede salvar todavía esa elección? Porque evidentemente ha habido un fraude. Pero sí, el fraude lo vienen denunciando eso desde antes de que se realizara la elección, en la forma en que se licitó la empresa que iba a transmitir los datos, ¿no? Digamos, la transmisión virtual para agilizar el recuento, ¿no? En teoría, el mismo domingo había que tener información. Pero, digamos, estos números ya evidentemente no son reales porque ya están empezando a surgir un montón de pruebas, ¿no? De gente subiendo en redes fotos de la planilla escrita a mano después del recuento y la captura de pantalla de la página, ¿no? del Consejo Nacional Electoral donde no coinciden los números. El Partido Libre pidió hace unas horas la nulidad directamente de las elecciones a nivel presidencial y a nivel diputaciones. El consejero Marlon Ochoa había denunciado hace un par de días, porque si uno entra en la página web, ¿no? del CNE, que todavía tiene un escrutinio total del 88%, uno va a ver que en realidad en la propia página del CNE te habla de que hay unas 2.400 actas con consistencias, de 16.000 escrutadas. Pero el consejero del CNE el otro día denunció de que según su propio conteo, de esas 16, 12.000 tenían inconsistencias. Lo que ahí ya habla de un porcentaje muchísimo más grande, ¿no? Entonces, en este contexto, hoy el Partido Libre directamente interpuso el pedido para que se anulen directamente las elecciones porque, bueno, ya perdieron toda credibilidad, ¿no? ¿Y eso es posible, Ezequiel? ¿Existe la posibilidad de que se haga otro proceso electoral? Porque además toda la mediática internacional corporativa habla de que se está dirimiendo ahora, habla de irregularidades, pero que se está dirimiendo entre el candidato cachureco del Partido Nacional, Nasri Asfura, y el otro candidato, Salvador Nasralla, del Partido Liberal. En ningún momento a Libre lo dejan absolutamente afuera. Que lo extraño es eso, ¿no? De que cuando empezamos a ver el primer recuento oficial, vimos que la candidata de Libre, Rixi Moncada, estaba 20 puntos abajo de los otros dos candidatos que están palo y palo. Entre ellos, en teoría, ¿no? Oficialmente, hay una diferencia de 0.6%, es decir, no es nada. Por lo tanto, obviamente que quien resulte segundo de estos dos, imagino que ellos también van a pedir o recuento de actas o nulidad. Ahora, que eso pase ya depende de una negociación que es tal vez más política que otra cosa, ¿no? Porque, digamos, los integrantes del CNE son uno por cada de los tres partidos y hay decisiones que se toman de manera unánime y hay otras decisiones que se toman de manera con mayoría simple. Entonces es parte del juego que va a haber ahora, ¿no? De a ver si Mel Zelaya, que sigue siendo obviamente el líder, ¿no? del Partido Libre, se sienta a negociar con Salvador a ver si les conviene, ¿no? Porque tampoco podemos obviar, y por eso también me parece interesante pegarlo a lo que venían hablando antes, el papel que jugó Donald Trump antes de las elecciones, liberando al narcotraficante Juan Orlando Hernández, expresidente, y también amenazando con un tema económico igualito que como hizo en Argentina. Que sin duda influyó, ¿verdad?, en las elecciones, en el electorado. Un país que vive de las remesas. Exacto. En Honduras, las remesas representan alrededor del 20% del PBI. O sea, no hay nada que produzca en este país mayor plata que la exportación de mano de obra. Ni el café, ni las bananas, que de acá surgió el concepto de país bananero, ni la palma africana, ni el turismo. Nada. Entonces, en ese contexto, y obviamente Honduras fue siempre el epicentro de la doctrina Monroe. El patio trasero, dentro de ese patio trasero, Honduras siempre tuvo la base más grande. Desde acá se le dio el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala en el 54. Desde acá salieron los contras en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, en los procesos revolucionarios de fines de los 70 a principios de los 80. Y obviamente acá donde se dio el primer golpe de Estado de este siglo XXI, y no en modo impeachment como está ahora, sino burdo sacarlo a Mel de su casa a punta de pistola. Claro. Y decinos, Ezequiel, estamos hablando con Ezequiel Sánchez, un argentino residente hace muchísimos años, periodista en Honduras. En Tegucigalpa está la continuidad de Libre, ¿verdad? Está asegurada la continuidad del Libre, del Partido Refundación y Libertad, de la que encabeza Mel Zelaya y la presidenta saliente Xiomara Castro, también Rixi Moncada.
¿Es así? Sí, en principio se estaría reeligiendo el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, que representa al Partido Libre. Pero también eso está palmo a palmo. Digamos, por ejemplo, por ahora, el tema de la nulidad no lo están pidiendo a nivel alcaldías, lo están pidiendo a nivel presidencial y a nivel diputaciones. Pero hasta que no esté el resultado final del escrutinio, ninguno de los dos candidatos de Tegucigalpa, los que están peleando ahí palmo a palmo, se han manifestado. Ambos han pedido que esperemos que termine el recuento y ahí se van a expresar públicamente. Pero sí, Aldana estaba dando a entender de que, según los números propios, él tendría la victoria. ¿Cómo estás, Ezequiel? Federico Montero te saluda. Hay que recordarle a la audiencia que se vota en boletas diferentes los distintos niveles a los que nos estábamos refiriendo, y eso es lo que hace posible que hubiera la denuncia de fraude en una categoría y no en otra, porque quizás la gente piensa que es una misma boleta y entonces ahí induce a error. Yo te quería preguntar procedimentalmente, desde el punto de vista institucional, cómo sigue la resolución de esta situación, porque vos adelantabas también un dato que no es tan conocido, que es que la autoridad electoral es un equilibrio político entre los tres partidos que se están disputando la elección. Entonces vos te referías a la posibilidad de una alianza o de un marco de acuerdos políticos que debería garantizar libre con uno de los otros dos actores para avanzar en una eventual impugnación definitiva del proceso electoral. ¿Cómo serían los pasos a seguir en ese contexto y qué es lo que hay que esperar? Sí, mismo también hoy el CNE emitió un comunicado donde acordaba prorrogar los términos para interponer tanto la nulidad como las revisiones. Entonces lo pateó un poquito más para adelante, perdón, viendo la demora general, ¿no? Entonces, bueno, ahora es simplemente dar que se venzan estos plazos y analizar tanto el pedido de nulidad como el pedido de revisión de actas específicas, que ahí va a depender mucho del número, ¿no? Si Marlon, el consejero de Libre, hizo la denuncia de que ellos tenían 12.000 actas con data inconsistente, es porque deben tener las pruebas. Entonces ellos deberían presentar en este lapso de tiempo, todas esas pruebas, y ahí sí ya el tribunal electoral juzgar, y es eso, decidir si le da o no vía a todo lo que se presente, ¿no? Bueno, me parece suficiente, ¿verdad, compañeros? Por la hora se nos va el programa. Ezequiel, un millón de gracias por la información que nos has dado. Seguramente que habrá novedades en el curso de esta próxima semana. En tal caso, por ahí te pegamos otra llamadita con un poco más de tiempo para ver si eso se resuelve, porque creo que realmente son elecciones absolutamente viciadas de nulidad y lo más sensato sería hacerlas de vuelta, pero garantizando que la transmisión de los datos esté al margen de la posibilidad de manipulación por intereses creados. Te mandamos un gran abrazo, Ezequiel. Otro abrazo para ustedes y disculpen que les tosí la mitad de las veces que les estuve hablando. Se nota que estás resfriado. Por favor, un gran abrazo, Ezequiel. Otro abrazo para ustedes, un gustazo. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Muy preocupante la situación en Honduras. Vamos a seguir muy finamente lo que está pasando. Bueno, como decía Ezequiel, es un territorio que siempre, bueno, Estados Unidos no está resignado a perder, así que puso toda la carne al asador y veremos que el pueblo hondureño también pueda ser capaz. Son momentos cruciales, sí. Sí, de recuperar su soberanía, que es lo que está en juego. Bueno, compañeras y compañeros, sí, tantas cosas, se nos fue el programa. El sábado que viene va a ser el último programa de diálogo internacional, así que ahí, bueno, tendremos tiempo de profundizar en algunas Paula, cositas. Pregunta, ¿quién ganó el libro? Chan, ahí me pasó Leandro Deza. A ver, el ganador o la ganadora del libro, que quiero repetir el título, acá está. El libro es La era del algoritmo, una mirada crítica a la economía de plataformas, de Julián Sicari y Martín Burgos, de la editorial Continentes. Un abrazo al compañero Gurbanov. Se lo ganó Ronnie de Constitución. ¿Qué tiene que hacer Ronnie? Tiene que ir a buscarlo a la librería Badaraco, que queda en la avenida Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires en esta semana, así que ahí estará esperando. Yo les recuerdo la actividad de mañana, que me olvidé de mencionar a un actor muy importante de la mesa de mañana, ni más ni menos que Tristán Bauer,
el exministro de Cultura, varias veces de la República Argentina, Jorge Martiel, embajador de Cuba, Juliana Marino, ex embajadora en Cuba, también Atilia Borón, Manuel Santos Iñurrieta, Estela Caloni, Héctor Bernardo, Miguel Ángel Pérez Pirela, con la coordinación de Paula Klachko y también la participación de Héctor Hussein, así que bueno, y Tristán Bauer, que me había olvidado mencionarlo antes, perdón, los esperamos mañana, si vienen a la obra de teatro a las 12 del mediodía, con almuerzo incluido, y si no, a las 2:30, 3 de la tarde, a esta tercera mesa redonda en defensa de la humanidad, en homenaje a Fidel. Así que bueno, Atilio, Telma, queridos, Fede. ¿Y cómo sigue la continuidad de la radio? Quédense acá escuchando el tango, ¿será popular o no será nada? Nos vemos. Hasta. Bueno, hasta el sábado.